no vivas tan solo. Tiempo de conversión. Jesús te espera al llegar. Una oportunidad para que vuelvas a Dios. Solo quiero que Una oportunidad para que vuelvas a Dios. otra vez. Tiempo de conversión. Paz y bien, ¿cómo estás? Te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, al soplo del Espíritu Santo, pidiéndole que Él abra el corazón y la mente para que la palabra de Dios, esta palabra de vida, esta palabra refrescante, pueda entrar en tu interior y regar todas tus arideces con la savia de la vida que ella siempre trae. Quiero compartir contigo, en este momento, un texto, un mensaje del profeta Jeremías. Un mensaje en el que el profeta nos plantea los peligros de la riqueza, los peligros de poner nuestra esperanza en los bienes, en el poder, en cosas que producimos nosotros y no confiar verdaderamente en el Señor. Él plantea concretamente una antítesis que tiene una especie de saborcito sapiencial. Dice el profeta: maldito el que confía en el hombre, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa. Bendito quien confía en el Señor, será como un árbol plantado junto al agua. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón. Y lo que está por detrás o por debajo de este texto es esa idea tan vieja en la palabra de Dios en la Biblia, la de los dos caminos. Aquello que alguna vez te dije del libro del Deuteronomio: yo pongo delante de ti dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Elegí la vida, elegí el camino de la vida y vivirás. Escuchá lo que dice el texto, lo tenés en el capítulo 17, versículos del 5 al 10. Así dice el Señor Dios: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa sus raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde. El año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta, según el fruto de sus acciones, dice el Señor Todopoderoso. En el Evangelio, Jesús nos narra la parábola del pobre Lázaro que está sentado a la puerta del rico de los banquetes. Quizás la habrás escuchado. Y esto nos da a entender que no hay que confiar en las cosas terrenas solamente. Y el profeta Jeremías dice: maldito aquel que se fía del hombre, que hace de la carne su apoyo. Parece una palabra muy dura de parte del Señor. Que yo siento la necesidad de apoyarme en seres humanos, en seres de carne, como dice el profeta. Y sin embargo, este toque de alerta es muy oportuno. Es muy oportuno porque quien se apoya de tal manera en lo humano, de tal modo que llega a apartarse de Dios, termina construyendo su propia desgracia. Es como ese rico malo de la parábola de la que te hablaba.
Señor, dame la gracia de comprender que mi seguridad verdadera está en ti. Y durante este tiempo de conversión ayúdame, Señor, ayúdame a apoyarme más en ti. Dice el profeta Jeremías, será como un matorral en la estepa, no será feliz. Habitará lugares áridos, desérticos, en tierra inhabitable. El desierto siempre fue un símbolo de la desgracia. Ese es el lugar maldito donde no es posible desarrollarse, donde la tierra es árida, engendra muerte. Si nunca viste un desierto, una tierra árida, es difícil imaginártelo. ¿Sabes qué? Que el hombre sin Dios es como un desierto. Vacío, dice el profeta. Y a lo mejor esto te parece demasiado fuerte. Es difícil imaginar el vacío del hombre sin Dios. Solo esa persona lo sabe. Por esto es importante aceptar esta revelación de Dios mismo, lo que Dios te dice. Sin mí, tu vida se transforma, tarde o temprano, en un desierto inhabitable. En cambio, bendito aquel que pone su esperanza en el Señor, porque el Señor no defraudará su confianza. Esta es la contrapartida. Todas esas fórmulas negativas meditadas hasta este momento fueron puestas justamente para darle mayor realce a este mensaje positivo, a esta buena onda. Dios quiere la vida, Dios quiere tu felicidad, Dios quiere tu bendición. Pero para esto tenés que abrirte a su palabra, a su mensaje, caminar por su camino. Y entonces, dice Jeremías, serás como un árbol que está plantado a las orillas del agua, que mete sus raíces en la corriente de la vida. Y ese árbol no temerá cuando viene el calor del verano, no perderá su follaje. Cuando hay sequía no se inquieta. Fíjate cuántos símbolos de alegría, de solidez, de vida. Así quiere el Señor que sea tu vida, como la de un árbol plantado en las orillas del agua. Como el árbol de la vida, el justo es como este árbol de frutas, lleno de frutos sabrosos. ¿Tu vida es también así? ¿Está llena de frutos sabrosos? Porque dice el Señor, todo árbol que no produce frutos buenos tiene que ser cortado y echado al fuego. El corazón del hombre es astuto, es muy perverso a veces. ¿Quién puede conocerlo? Pero yo, el Señor, dice, escruto el corazón y pruebo las entrañas. No te hagas ilusiones. Nadie se burla de Dios. Nadie lo engaña. Es imposible camuflarse delante del Señor. Ningún maquillaje es eficaz delante del Señor. Señor, yo te pido que escrutes mi corazón, que descubras lo que se esconde en ese corazón. Mis pecados ocultos a los hombres. Te pido que los perdones. Pero también mis buenos deseos, todos esos no expresados, demasiado débiles, para que los veas, Señor, para que los refuerces, para que pueda renacer en ti, Señor. Si confías en el Señor y tu corazón se abandona en Él, hay bendición para ti. Medítalo escuchando este canto de Josué Mena, Dulce Refugio. Dulce
amigo fiel, dulce refugio. Guarda un espacio en tu presencia para mí. Te necesito más que ayer. Ven por favor, abrázame. Dulce refugio. Permíteme quedarme ante tus pies y derramar mis lágrimas, mi buen Señor. Sosténme en tus brazos, renueva mi ser, Jesús, abrázame. Dulce refugio, mi amigo fiel. Dulce refugio, guarda un espacio en tu presencia para mí. Te necesito más que ayer. Ven por favor, abrázame. Dulce refugio, mi Jesús, mi Jesús. Dulce refugio, dulce refugio. Guarda un espacio en tu presencia para mí. Te necesito, mi Jesús, mi Señor. Dulce refugio, guarda un espacio en tu presencia para mí. Te necesito más que ayer. Ven por favor, abrázame. Dulce refugio, Jesús. Quiero que escuches ahora un relato del Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 16, el relato del rico Epulón y del pobre Lázaro. Este Evangelio en el que Jesús contrapone esta suerte tan distinta, este final tan distinto entre este pobre Lázaro y el rico de los banquetes. Es una parábola que te presenta como tres cuadros: la situación de ambos en la vida, el cambio de escena que se da después de la muerte y el diálogo de Epulón con Abraham. En los primeros cuadros, Jesús procede a base de contrastes, de inversión de situaciones, la felicidad de uno, la desgracia del otro, y en el tercero da una enseñanza de la parábola. Este destino desigual entre Epulón y Lázaro no se debe a su condición sociológica, a que uno era rico y el otro era pobre. Se debe a sus actitudes personales. El rico no se condena por ser rico, se condena porque no teme a Dios, porque prescinde de Dios.
porque de un modo egoísta se niega a compartir lo suyo con el pobre que muere de hambre en la puerta de su casa. Y tampoco el pobre se salva simplemente por ser pobre, porque la pobreza no produce salvación automática. Se salva porque está abierto a Dios, porque espera una salvación de parte de Dios. Y Dios le hace justicia a los oprimidos. La enseñanza, la intención, la finalidad de esta parábola que te voy a proclamar no es resaltar la salvación individual, aunque esto se lo indique al remitirse a Jesús, a la creencia, al lenguaje habituales del judaísmo del tiempo. Acá la finalidad no es prometer una compensación a los pobres con un final feliz para que puedan aguantar su pobreza, y mucho menos es alentar a los desheredados de la vida a una resignación esperanzada pero fatalista, alienante, para que vivan consolados su pobreza sin hacer nada. No. Se trata de afirmar la peligrosidad de la riqueza. ¿Por qué la riqueza es peligrosa? Porque muy fácilmente la riqueza produce el olvido de Dios, produce la sordera a la palabra de Dios, que está expresada en la ley de Moisés y los profetas. La riqueza produce cerrazón al prójimo, muy comúnmente, hasta el punto de que estas personas no van a hacer caso, ni aunque resucite un muerto, ni aunque venga un muerto a indicarles que el camino que están viviendo está equivocado, van a hacer caso, porque están cegados por la riqueza. Escuchar la palabra de Dios, convertirse a la ley del reino de Dios, a su ley de justicia, de amor, abandonar esa seguridad falsa que dan los bienes materiales, compartir con los hermanos lo que tenemos. Son estas las consignas que Jesús te quiere dar en esta parábola. Escucha el relato, lo tenés en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Dice así: En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su puerta, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban al lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evite que vengan también ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo:
Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. ¿Sabes una cosa? El gran peligro que existe al escuchar este evangelio es pensar que este evangelio va solamente por los ricos y los potentados del dinero. Y como nosotros no pertenecemos a este grupo, decimos, no nos toca. Y sin embargo, la enseñanza de la parábola, en mayor o menor medida, tiene aplicación para todos. Porque pobre y rico son conceptos totalmente relativos. El que tiene 1 millón es pobre si se compara con el que tiene 1.000 millones. Pero rico si se compara con el que tiene solamente unas moneditas. Todo depende con quién te compares. Todos tenemos a nuestro lado o encontramos a nuestro paso algún Lázaro que es más pobre que nosotros. Familias humildes que pasan apuros económicos, gente que se quedó sin trabajo, enfermos, ancianos abandonados, alcohólicos, drogadictos, marginados que necesitan una mano amiga. Si le cerramos las entrañas, ¿cómo vamos a creernos que estamos en regla con Dios? Los cristianos no podemos ser espectadores neutrales de la pobreza o de la miseria que hay en el mundo. Y cuando digo el mundo, digo mucho más cerca de lo que vos te pensás. Porque justamente la Iglesia nos enseña que los gozos y las esperanzas, que las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres, de todos los que sufren, son también los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no tenga eco en el corazón de la Iglesia. Y si no nos convertimos radicalmente de la codicia al amor capaz de compartir, va a ser imposible el cambio de tantas estructuras nefastas que crean desigualdades, pobreza en el mundo, sufrimiento, entre grupos, entre naciones. Vos sabés que el 6% de la humanidad disfruta del 50% de la riqueza del mundo y que otro 20% tiene casi la otra mitad, mientras que el resto queda sin nada, muere de hambre. Los bienes de la tierra tienen un destino universal y la propiedad privada no es un derecho absoluto. Está en función del hombre y del crecimiento del hombre. Y si no somos solidarios compartiendo nuestros bienes y nuestro dinero con los que sufren, con los más pobres, nuestros cultos no serían auténticos. Eso lo dice Pablo a los cristianos de Corinto en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Ora conmigo. Te bendigo, Señor, te bendigo porque escuchás el clamor del pobre, porque liberás al oprimido y porque sustentás al huérfano y a la viuda, porque vos sos aquel que derriba del trono al poderoso y que enaltece al humilde, aquel que colma de bienes al hambriento y despide al rico con las manos vacías. Cuando mi corazón se cierra, Señor, cuando ignoro al pobre, te pido que abras mis ojos para que pueda verte a ti en él. Cuando el pobre tiende su mano hacia mí, te pido que abras mi corazón a la alegría de compartir lo que tengo. Ayúdame, Señor, a romper esta malla de egoísmo acaparador. Libérame del afán de poseer, de gastar, de consumir, para que nunca me habitúe a la desigualdad, para que no me cierre a ti
para que no me cierre a mis hermanos, Señor. Amén. Te invito ahora a que medites en todo esto escuchando este canto de Federico Coyoca, Levántame. Solo y perdido, sin saber a dónde ir. Triste y caído, ya no quiero sonreír. Levántame, hazme brillar, volver a caminar. Cansado del camino, ya no puedo proseguir. Sin fuerzas y herido, necesito más de ti.